Muy bien. A ver, en principio tenemos que centrarnos en el principio de legalidad. Y el principio de legalidad tiene manifestaciones. Una de ellas es la ley cierta. Hugo Butrón hablaba del principio de determinación. Otra, la ley estricta, que se tiene que interpretar la norma dentro de sus parámetros establecidos y no salirse de ellos. Otra, la ley previa, no cabe duda. Y otra, muy importante, que debemos ahora poner atención, es la ley escrita. La ley escrita. Los sistemas de justicia a nivel mundial han elegido la escritura como parámetro porque tiene vocación de perpetuidad. El ser humano no tiene para nada algún poder mágico para poder memorizar todo. Por eso la ley no es verbal, la ley no es verbal, no es oral. La ley se sigue por un principio de ley escrita. ¿Por qué me interesa tocar el tema de la ley escrita? Porque precisamente la diferencia que tenemos Hugo y yo es en el sentido del texto, de lo que puede decir o quiere decir el texto de la ley. ¿Por qué es importante? Porque, miren, un poco ya también tratando de investigar, indagar sobre el pragmatismo como una función lingüística a la que ha hecho mención Hugo en su artículo, y ahora, pues he tomado más o menos algunas ideas de algunos filósofos lingüistas. Uno de ellos es Robert Brandon, Hugo lo debe conocer, en alguna oportunidad le hablé de él, pero que me lleva un poco a verificar esto, a plantearme estas dudas sobre el inferencialismo. Me voy a explicar mejor. A ver, es distinto hablar como hablamos nosotros, que perpetuar la comunicación a través de la escritura. Por ejemplo, yo voy a una farmacia y digo, deme pastillas para la gripe, ¿sí? Deme pastillas para la gripe. Todos van a entender que es pues para que se me pase la gripe, para controlar la gripe, para eso. Sí, estoy de acuerdo. Así como cuando paso por un lugar donde se conoce que se comercializa droga y el sujeto me dice, oye, tengo verde, ¿no? Tengo verde, yo sé porque es marihuana, ¿no? O sea, es evidente, el lenguaje, es la forma de comunicación. Así como cuando yo a alguien le digo si tiene hora, ¿tienes hora? Evidentemente, yo no quiero una respuesta que sí tiene hora, si tiene un reloj, por ejemplo. No estoy buscando esa respuesta. Lo que estoy pidiendo es que que me diga en ese momento qué hora es. Se dan cuenta cómo el lenguaje verbal, oral, tiene una naturaleza y una consecuencia de comunicación distinta, debo decir. Debo decir que es distinta. ¿Y a qué viene esto? Pues que yo no puedo escribir en la norma por escritura, precisamente por la vocación de perpetuidad que tiene la norma. Yo no puedo escribir como hablo. Yo no puedo poner quien en la calle dice te ofrezco verde y eso es comercializar droga. Tengo que poner el que comercializa pues droga. Se acabó. Yo no puedo poner en la norma una forma de hablar, un determinado dialecto, una determinada jerga, una determinada replana. No lo sé. Tantas formas que hay de comunicación. Y esto tiene consecuencias prácticas importantísimas, porque precisamente el lenguaje oral o verbal tiene mucho que ver con el pragmatismo. Esto es, que hay una interconexión de enunciado, una frase, una afirmación que yo digo, el contexto y los interlocutores. Y de allí, Robert Brandon saca su libro que es Articulaciones de Razones, una introducción al imperialismo, que él indica que una forma de comunicación válida es pues que los interlocutores hagan inferencias de lo que uno quiere decir, ¿sí? Pero ni siquiera él, ni siquiera Robert Brandon, que es un estudioso del tema, que es un filósofo lingüista, se ha atrevido a negar que en estas inferencias existe riesgo de subjetividad. Esto es, que hay riesgo más bien de caer en el perspectivismo, o sea, entender lo que yo quiero entender. La escritura como forma de comunicación normativa tiene particularidades distintas. Yo no puedo escribir como hablo porque yo tengo precisamente en atención a esta vocación de perpetuidad de la escritura que ceñirme a los significados, a los conceptos que determinado tipo legal, en este caso, exige.
No me voy a ir a la interpretación que yo tenga de las formas de hablar o de lo que yo quiera entender. Precisamente creo que esa es la finalidad, el objetivo de la norma escrita, de la ley escrita. La vocación de perpetuidad de la escritura trasciende pues a dialectos, trasciende a jergas, trasciende a épocas, trasciende, porque los conceptos, las cosas significan lo que significan, nunca van a dejar de significar eso, nunca van a dejar de significar eso. Es por eso que, como por el mandato de determinación al que aludía Hugo, se exige que la norma sea ¿qué? Clara, expresa, y por eso yo tengo un texto normativo que me dice, previsto en el artículo 292, que me dice que el que viola las medidas impuestas por la ley y por la autoridad para la introducción al país o la propagación de una enfermedad. Ahí lo vamos a dejar. Bien. Esta preposición para es un conector. Esta preposición para significa lo que significa. Creo que a eso nadie se va a meter a cuestionar qué significa la preposición para. Hugo también lo comparte. Es la finalidad. Es una finalidad. La proposición para es una finalidad y una acción. Es eso. Eso es lo que significa. Escúchenme ahora. Escúchenme ahora. Eh, esta finalidad no necesita ningún conector. ¿Ah? No necesita ningún conector para ser entendida. O sea, Hugo trata de sacarle la vuelta mediante el pragmatismo a esta preposición, indicando yo le voy a agregar, le voy a adicionar el verbo evitar o controlar, como dijo, ¿no? Significa pues evitar, controlar, es obvio, pues, así significa. No. Yo le comunico más bien a Hugo que la preposición para no requiere ningún conector para ser completada, porque en sí misma indica una finalidad. ¿Para qué? Para propagar una enfermedad. Cuando yo me enredo en un juego tal vez solo para tratar de validar una teoría, agregando algunos verbos, creo que ahí sí estoy yendo contra el mandato escrito. Porque, bueno, desde un punto de vista pragmático, así yo lo entiendo. Sí, bueno, pero la norma no está a la voluntad de quien le entiende como le entiende. La norma está hecha y está escrita siempre con un mandato de determinación que significa ello. Las cosas, lo que significan, los elementos, lo que significan, y desde el punto de vista gramatical y sintáctico, las oraciones se ordenan en determinado sentido y están ligadas siempre. Aquí dice que viola las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para propagar o introducir al país una enfermedad. Muy bien. Hugo dice, si tú trasladas el para a la finalidad del autor, vulneras el mandato de determinación legal. ¿Por qué? Porque estarías diciendo el que viola medidas. ¿Y qué medidas fue? ¿Qué medidas? No se sabe qué medidas, el que viola medidas. Yo le respondo a ese argumento que no. Y he tenido alguna oportunidad también anterior de responder, porque la finalidad de propagar o introducir una enfermedad cierra el círculo, conecta una medida determinada con esta acción del sujeto para propagar una enfermedad. Entonces, no está libre, no falta nada, tampoco sobra nada, debo decir. Y un ejemplo claro, que en alguna conversación que tuvimos con Hugo salió este caso interesante, que era, por ejemplo, el hecho de que hay unas medidas administrativas que no se pueden entrar a los establecimientos penales objetos, como de telefonía, objetos de telefonía, ni objetos informáticos tal vez, no se podían entrar. Entonces, ¿qué pasaba si esta es una medida administrativa o esta es una ley que se ha dictado para precisamente evitar, no medidas sanitarias, evitar propagaciones de enfermedades, no. Esta ley está pensada para evitar casos de extorsión, casos de comunicaciones manipuladoras, para eso, o sea, la finalidad es otra. Pero ¿qué pasaría si el autor tiene una finalidad de propagar en estos tiempos? Porque estos tiempos creo que el caso es paradigmático porque es bastante difundido, que en los establecimientos penales hay hacinamiento, bueno, siempre lo ha habido, pero esta enfermedad como es de rápido contagio, pues hay un mayor riesgo. Entonces, ¿qué pasa si yo vulnero una medida como esta, que está establecida por la ley que se impide ingresar equipos informáticos, pero pese a que esta medida no tiene la finalidad, una finalidad sanitaria, pese a que no tiene esa finalidad, yo puedo construir y completar un tipo legal del 292 tranquilamente. Me parece importante entonces incidir en la ley escrita
que la comunicación escrita tiene una característica y naturaleza distinta, disculpen, a la forma como hablamos o cómo querramos entender las cosas. Hugo tocó la sentencia 8/2012, que yo, sí es cierto, la toqué en algún momento, y dijo que el operador jurídico, en un párrafo de la sentencia señalaba que el operador jurídico, al momento de interpretar la ley penal, podía incurrir en riesgos. Uno de ellos, precisamente, era interpretaciones que puedan modificar de alguna forma la norma, poner en riesgo el bien jurídico, apartar el bien jurídico de alguna forma de interpretación. Miren, Hugo quiere adicionar el término evitar, el elemento evitar o controlar la enfermedad. Eso quiere adicionar. Si no hiciera este ejercicio, si Hugo no hiciera este ejercicio, no va a tener otra posibilidad, Hugo, que aceptar que la ley dice eso, que simplemente dice para propagar o introducir al país una enfermedad. Eso dice la ley. La norma escrita está dicha. Pero necesita, Hugo, como y ahora vemos un poco la debilidad del pragmatismo en este caso, porque voy a hacer una afirmación atrevida, Hugo, de hecho que no la voy a compartir, pero yo voy a hacer una afirmación tan atrevida, de acuerdo a la poca lectura que he podido tener sobre el tema, que el pragmatismo solo está pensado para el lenguaje verbal, que solo está pensado y tiene materialización en el lenguaje oral, en la comunicación oral, porque el inferencialismo viene de eso. Los elementos objetivos de un tipo legal no se hacen por inferencias, ¿eh? No se hacen por suposiciones. Es por eso que yo dije que alguien quiere entender que el tipo penal dice para evitar, claro, entiéndanlo así. Pero yo también puedo entender otra cosa, pues, porque yo no necesito, o sea, no es vocación de una ley escrita y cierta tratar de exigir la adición de elementos objetivos. De eso no se trata. El mandato de determinación precisa que las cosas tienen significados propios y los enunciados se enlazan. Y hay que encontrar, dentro del sentido literal posible, la interpretación correcta. Hacer lo contrario, adicionar elementos o interpretar mediante recurriendo a fórmulas aditivas, más bien vulnera el principio de ley escrita, Bien. Continúo con este tema, que me parece importante, en el sentido que la norma exige una preposición, ¿sí? Ya, esta preposición no necesita ningún conector. Con eso quiero más o menos establecer que tampoco sería válido si yo le agrego, si yo, en mi interpretación, para favorecer mi interpretación, tampoco sería válido si le agregaría yo un verbo, por ejemplo, el que para propiciar la propagación de la enfermedad. Ahí está, le agregaría yo un verbo. Eso no sería válido, no es un ejercicio válido. Por ejemplo, si yo en mi interpretación solo para favorecerla quisiera decir, ¿sabes qué? El para hay que entenderlo para propiciarlo. ¿Por qué? Porque el para, la preposición para, como enlace, como conector de la conducta del sujeto a la acción, no necesita ningún conector adicional, no necesita, se explica por sí mismo. Es para. El que para obtener provecho en el delito de hurto, por ejemplo. ¿Acaso dice el que para favorecer su provecho? No, el para no necesita ningún conector. Se explica como una finalidad y se acabó. Se conecta solo. Esto es importante. Esto es importante. No necesito agregar, adicionar ni quitar, además, elementos objetivos a un tipo legal. Esta es creo que con esto, con este argumento del principio de respetar el principio de ley escrita y ley estricta, además, no puedo hacer figuras análogas. Creo que no es posible, con la argumentación de Hugo, superar este tema. O sea, ya como primer planteamiento, la ley escrita y la ley cierta, y la ley estricta, perdón, no se pueden superar con los planteamientos de Hugo. No se pueden superar con la inferencia que hace Hugo que la ley quiso decir para evitar o controlar. No me parece superable en un primer plano. Bien, pasemos a otro punto ahora. Hugo dice, esa interpretación vulnera el mandato de determinación y el mandato de certeza. ¿Por qué? Porque, el mandato de lesividad. El mandato de lesividad y el mandato de certeza o determinación. Primero, ¿por qué el mandato de lesividad? Porque cuando una autoridad o una ley da una medida sanitaria, ¿no? Para tratar de controlar una enfermedad, una determinada enfermedad, ahí está ya, ¿no? De alguna forma está inmiscuido el bien jurídico salud pública. Entonces, si yo vulnero esa norma, entiendo yo que esta es la posición de Hugo, inmediatamente vulnero el bien jurídico salud pública. No está mala, no está mal.
Lo que yo digo es que la interpretación más acorde al principio de lesividad, si es que Hugo cree que el principio de lesividad está en la Constitución, entiendo que lo ha sacado del artículo 43 de la Constitución, entiendo que por ahí debe ser, pero si él considera que es un principio constitucional, entonces, y respeta tanto el principio de lesividad, entonces el tema es que la interpretación que yo propongo se acerca más, se conecta más al bien jurídico salud pública. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque el incumplir una norma, señores, el incumplir una norma es no reconocerle autoridad a la ley. Simplemente eso, no le reconozco autoridad a la ley, a una norma, ¿no? Emitida por autoridad competente. Ya, no le reconozco autoridad. Eso no vulnera la salud pública. Lo que vulnera eso es el principio de autoridad. El principio de autoridad, si se quiere, legal, del legislador, de la autoridad que emite la norma. O sea, nótese que si yo entro en un plano de discusión del principio de lesividad, lo que no hago con el incumplimiento de las medidas sanitarias, lo que no hago es atacar la salud pública, sino ataco a la autoridad, ataco a la norma, no reconozco autoridad a la norma, es una desobediencia a la norma. ¿Sí? Eso entonces me aleja, discúlpenme, del bien jurídico de salud pública. Pero si yo tengo una tendencia adicional que me acerca al bien jurídico de salud pública con la intención de propagar una enfermedad, entonces estoy más cercano y se materializa perfectamente lo que dice el artículo 4, si no me equivoco, del título preliminar del Código Penal, que la pena requiere necesariamente la lesión o puesta en peligro de lesión de bienes jurídicos. Eso lo dice el legislador en el Código Penal y parece que mi interpretación es más favorable para hacer vigente el principio de lesividad. Ahora me refiero a la intención, ¿ya? Hugo domina, por lo que veo en su artículo también he visto eso con el título nomás, dice tesis psicologicista. ¿Ah? Eso es hacer una falacia del hombre de paja, o sea, tratar de llevarlo al absurdo, ¿no? Un poco, como si, en principio, como si lo psicologicista fuera totalmente malo, ¿no? Habría que salvar esa cuestión, pero yo tampoco creo en las teorías psicológicas, por cierto. En una conversación anterior que tuve con Hugo, yo incluso decía que había posibilidad, si es que ya no lo está, de normativizar los elementos de tendencia interna, porque cuidado, cuidado, los delitos de tendencia interna, señores, existen. Quieran aceptarlo o no existen. El delito de trata de personas es un delito de intención, el delito de hurto es un delito de intención, discúlpenme, o sea, no es que se haya ido, no es que no le vamos a reconocer legitimidad a los delitos de intención porque existen, están vigentes, nuestra legislación los reconoce. Distinto es el concepto que yo tenga o la definición que tenga de este elemento de tendencia interna trascendente. O sea, distinto es si yo lo lleno de contenido con una teoría psicologicista o más bien normativa. A mí me parece lo segundo, porque es más objetivo y tiende a una racionalización del derecho penal y no a ánimos del autor. Sin embargo, Hugo se salta esta barrera, ¿no? Y de frente va e indica que mi teoría estaría más bien resaltando un derecho penal del ánimo, ¿no? No, para nada. Lo que yo no niego es que los delitos de intención existan, porque sí existen, lo siento, ahí están por los delitos de intención. Pero, sin embargo, en algunas ocasiones el legislador ha querido, bueno, y finalmente, así haya querido, no haya querido, la norma está, la norma vive, cuando se promulga, tiene vida propia, hay que interpretarla. Así que lo que más o menos se ve que en algunos delitos lo que se requiere es una especial tendencia. Me explico en el delito de trata de personas, que es un delito de intención. El delito de trata de personas sanciona conductas, verbos, ¿ah? Sanciona verbos. A ver, por ejemplo, el captar, ¿no? El transportar, el trasladar, el retener a personas. ¿Sí? Vamos a poner el caso de un menor de edad para evitar los demás verbos rectores. Perfecto. El que traslada, transporta a un menor. Miren, si yo veo que una persona, como operador de investigación, agente de investigación, fiscal o policía, veo que una persona está trasladando a un menor de edad, yo no le puedo atribuir en la vida un delito de trata de personas. Porque trasladar y transportar no es delito, pues. ¿Tiene que tener un fin de explotación? Claro, tiene que tener un fin de explotación. Para ello, ¿acaso nosotros en algún momento, yo no he visto tanta crítica a los delitos de intención allí para decir, ese es un derecho penal del ánimo? No lo he visto. Ahora nomás veo que en una posición que me parece la más adecuada conforme al texto literal de la norma, ahora nomás veo que saltan e indican, no, por si acaso, cuidado con el derecho penal del ánimo. No. A ver,
El derecho penal del ánimo nadie lo está defendiendo, yo tampoco me atrevería, no creo en él. Sin embargo, hay que aceptar que este delito, estos elementos de tendencia, normativamente se pueden explicitar. Por ejemplo, el sujeto que traslada al menor, como dije, no comete un delito de trata si es que yo no tengo datos objetivos o criterios que esta persona lo va a poner a trabajar 15 horas diarias. No lo sé. ¿Se dan cuenta? O sea, estos elementos normativos, incluso, yo no quiero equiparar el dolo al elemento de tendencia, sin embargo, incluso un autor seguido por Hugo Butrón, un autor, Ramón Ragués, ha dado criterios objetivos para la imputación del aspecto subjetivo en un delito, ¿no? El contexto situacional, los conocimientos mínimos, etcétera, más o menos vemos cómo los aspectos subjetivos se normativizan y tienen criterios objetivos para imputarlos. Así que no es un tema que me esté yendo a un derecho penal del año para nada, no es mi intención, lo rechazo, no creo en eso, pero sí considero que de acuerdo al texto normativo, pues este es un delito de intención. Muy bien. Después de aceptar, o creo que no se ha podido superar una tesis de intención, tengo que ver la aplicabilidad, como dice Hugo, ¿no? Tesis consecuencialistas. Vamos a ver. Hugo dice, yo no veo ningún caso en que se cometa un delito de esa naturaleza. No puedo verlo, o sea, no me imagino un caso. Bueno, yo le respondo a Hugo con el artículo 289. El artículo 289, que es, ahora sí, la propagación de enfermedades contagiosas. Si dice Hugo que no podría él verificar ningún caso del 292 como delito de tendencia, entonces estaría asumiendo Hugo que el 289 es inaplicable también, pese a que la norma está vigente. Entonces yo digo, ¿pero por qué? ¿Qué? O sea, no hay un criterio de imputación de la tendencia objetiva, un criterio de imputación objetiva de la tendencia, en el sentido que una persona, por conocimientos mínimos, sabe que hay una enfermedad contagiosa de alta probabilidad de contagio, sabe que esta persona tiene algunos síntomas, puede ser para una especie de dominio de la enfermedad, y se representa la posibilidad de contagiar, ¿no será suficiente con eso para normativizar, quiero decir, los elementos de tendencia acaso? Entonces, el tema es que yo más bien no encuentro una objeción válida cuando me dicen que estaría, de acuerdo a esta teoría, volviendo inaplicable un delito. No me parece. Tesis consecuencialistas. Continúo con las tesis consecuencialistas. Yo sí he dicho, lo defiendo y lo sostengo todavía, que en un caso como esta pandemia, en un caso como este, en el que hay incumplimiento a diario de medidas sanitarias, y eso creo que es de conocimiento público, yo exigí un poco de coherencia. Yo dije lo siguiente: si el operador jurídico, sea fiscal o policía, quienes son los que están en la investigación directa del delito, si sigue la tesis de Hugo, si considera que es un delito, y aún así, conociendo que es un delito flagrante, el mero incumplimiento, entonces, ¿cómo no intervienen? Entonces yo dije, la consecuencia necesaria de alguien que con conocimiento o con conciencia de que este es un delito es pues que esta persona lo investigue, porque no es una facultad del policía ni del fiscal el elegir si detiene o no, o si investiga o no. No es una facultad, es una obligación. O sea, aquel policía que advierte que se está cometiendo un delito flagrante, no le ha dado el legislador la oportunidad de decir, sí, es un delito flagrante, pero creo que hoy día no voy a detener, ¿no? Creo que no voy a detener. Me parece que no detengo, ¿ya? Mañana tal vez sí, no sé, de acuerdo a mi estado de ánimo, ¿no? No. O sea, si hay un delito flagrante, yo considero que si es un delito flagrante, estoy en la obligación. ¿Y qué pasa cuando incumplo esa obligación? Pues hay delitos especiales. ¿Es una tesis consecuencialista? Sí, sí, claro, pero es válida. Así como Hugo hace su tesis consecuencialista de que sería el delito inaplicable, pues yo también la refuto, indicando que al contrario, más bien al contrario, ¿no? Algo conectado con esto, que me parece importante. Miren, a ver, yo advierto
que una persona o el policía que advierte que una persona ha incumplido una medida sanitaria. ¿Ya? Pongamos que no ha utilizado mascarilla o pongamos que no está guardando la distancia de 2 metros o de 1,5 metros, pero no recuerdo qué dice el artículo, perdón, el Decreto Supremo 20 creo que es 2020. Bueno, pero ya, la distancia y las mascarillas. ¿Qué llega primero, señores? Lo que llega primero, nadie lo va a negar, es el derecho administrativo sancionador, ¿verdad? El derecho administrativo sancionador llega primero porque hay una multa a esta persona. Bien, si yo considerase la tesis de Hugo, si me pusiera, si sería partidario de esta tesis, entonces tendría un problema peor aún, un problema procesal. Porque si llega el derecho administrativo y el derecho administrativo sancionador sanciona, valga la redundancia, el mero incumplimiento y el delito de violación de medidas sanitarias también sanciona el mero incumplimiento, entonces hay una doble sanción. Y yo voy al artículo 3 del Código Procesal Penal, al artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Penal, y me dice que cuando hay una misma conducta, sujeto y fundamento, en el derecho administrativo y el derecho penal, prevalece el derecho penal. ¿Sí? Claro. Eso siempre y cuando es aplicable esa norma, siempre y cuando no haya una sanción antes, pues. No haya una sanción administrativa. Porque si hubiera una sanción administrativa, la consecuencia práctica de seguir esa tesis sería que este delito no es aplicable. Porque ya hubo una sanción en el ámbito administrativo, de acuerdo al artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Penal. Ahí tengo un problema. Porque ¿saben por qué es incoherente esto? Porque el delito de violación de medidas sanitarias, ¿qué necesita? Medidas sanitarias. O necesita medidas dictadas por la ley o por la autoridad. O sea, este delito se ha activado en este contexto, no estoy hablando de todos los casos, pero en este contexto, este delito se ha activado como norma penal en blanco, se ha activado con la dación del decreto legislativo 1958 y el decreto supremo que es su reglamento, con esa dación. Recién hay medidas dictadas por la ley, que dan contenido típico al delito de violación de medidas sanitarias, pero esto sería incoherente si yo digo que la sola infracción es delito y a su vez es infracción administrativa. O sea, merecen doble sanción. ¿Por qué sería incoherente? Porque precisamente cuando la ley da medidas sanitarias para activar el tipo penal, resulta que el tipo penal es inaplicable. O sea, no tiene sentido. Pues, me meto en un círculo que no voy a poder salir. Entonces, a mí me parece de consecuencias importantes. No es antojadiza mi posición, no es que le esté buscando tres pies al gato ni que esté creyendo que acá quiero un derecho penal mínimo. Es verdad, yo dije que no atenta contra el principio de lesividad, sí, y lo sostengo, como ya contraargumenté a la posición de Hugo, y también dije el principio de favor rey. Claro, creo que ahí más bien yo le concedo razón a Hugo cuando cita la sentencia 8/2012, en el sentido de que el principio favor rey no es el único criterio para poder determinar una interpretación válida. Estoy de acuerdo, pero resulta que yo no he dicho que solo por el principio favor rey esta interpretación es válida. No, estoy dando argumentos desde el sentido semántico, la interpretación semántica, aparte, muy aparte de la intención comunicativa del legislador. Discúlpeme, muy aparte de la intención comunicativa del legislador. Si el legislador quiso decir lo que no dijo, bueno, se habrá quedado en la mente del legislador y ahí se habrá muerto pues, con la promulgación de la norma, claro. Pero el legislador simplemente muere cuando nace la norma estativa de vida propia y hay que ser interpretada dentro de su sentido literal posible. Creo que esta es la única forma de salvar dos manifestaciones del principio de legalidad que son la ley escrita y la ley cierta. Estoy viendo que no hay tiempo. Creo que ahí está la discusión más o menos. Yo les agradezco a Hugo también el ámbito de debate que ha propuesto, el escenario que nos ha permitido aquí aclarar un poco de algunas ideas. Y bueno, creo que hay una réplica, espero que la discusión se aclare un poco más si hay algunas dudas, ¿no? No hay mucho tiempo tampoco ahora. Muchas gracias, Hugo de Romaña. Gracias, Hugo Butrón, por aceptar la reunión. Ok, doctor, muchas gracias a usted. Quedan 2 minutos. Voy a abrir una nueva reunión para las réplicas. La réplica del doctor Hugo en 10 minutos puede ser. La réplica suya también en 10 minutos. Y damos paso a las preguntas, ¿ya? Voy a cerrar entonces.